Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a realizar un ejercicio, vamos a explicar cómo graficar el ejercicio que hemos realizado del siguiente enunciado. Se nos dice, la resistencia de la compresión de una serie de muestras de cemento puede modelarse con una distribución normal con una media de 6.000 kilogramos por centímetros al cuadrado y una desviación estándar de 100 kilogramos por centímetros al cuadrado. Aquí tenemos la media y tenemos la desviación. Nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor que 6.250 kilogramos por centímetros al cuadrado? Aquí está inciso A. La probabilidad de que X sea, que la resistencia de una muestra sea menor a 6.250 kilogramos por centímetros al cuadrado. Esto es igual a la función, aquí lo podemos ver, igual a la función de distribución normal, donde B4 es igual a la B14 es igual a la variable, al valor de X, coma, la media, los 6.000, coma, la desviación estándar. Esto en la fórmula es igual a la fracción, donde la variable y el valor, menos la media, todo eso dividido entre la desviación estándar. Eso nos da igual a, que aquí es un error, aquí falta lo que es distribución normal, es la que podemos ver acá. ¿Ok? Nos salió que la probabilidad es igual al 99.38%. Multiplicado por 100. Entonces, la probabilidad de la resistencia de la muestra que sea menor a 6.250 es igual al 99.38%. Pasamos al inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900 kilómetros por centímetros al cuadrado? Entonces, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. P, probabilidad, paréntesis, entre 5.800, que sea menor a la variable o el valor, y esté entre 5.900. Tenemos paréntesis. Esto se nos quiere decir que la resistencia se encuentra en un valor de 5.800 y 5.900. Para ello, primero debemos calcular el valor de la distribución normal de 5.800, como podemos ver acá, coma la media, coma la desviación estándar y 1. Ponemos 1 porque estamos buscando el valor acumulado hasta ese extremo. Y hacemos lo mismo para los 5.900. Nos dice los 5.900, coma la media, coma la desviación, coma 1. La resta de los dos, es decir, la diferencia de entre el valor de 5.900 menos los 5.800 es igual a la probabilidad de que la resistencia se encuentre entre los 5.800 y 5.900, va a ser igual a 13,59%. Aquí lo tenemos. $13,59. El inciso C.
¿Cuál es el valor de la resistencia que excede el 95% de las muestras? Para esto habíamos dicho que debíamos reemplazar o despejar x en la variable de z, en la fórmula de z. Lo cual, la fórmula la conocemos, z igual a x menos mu sobre la desviación estándar. Entonces, como tenemos el 95%, eso es igual a z, despejamos la única variable que nos hace falta, que en este caso es x. La despejamos, aquí está, y reemplazamos los valores que tenemos y nos va a dar un valor de 6095. Vean, 95 por la desviación más la media. Entonces podemos decir, el valor de la resistencia que excede el 95% de las muestras debe ser superior a los 6095 muestras. Entonces, hasta aquí tenemos el ejercicio resuelto, pero nos falta algo muy importante que es el gráfico. Para ello vamos a tomar el inciso A y todos los datos correspondientes. Entonces nos vamos a la hoja de gráfico y lo primero que debemos hacer es determinar dónde se sitúa la media. En este caso nuestra media es de 6000, eso nos da en el enunciado. El enunciado nos dijo que la media es de 6000, la desviación estándar de 100 y queremos saber el valor o la probabilidad inferior a los 250 kilogramos por centímetros al cuadrado. Entonces, para hallar el gráfico, lo que primero que debemos hacer es establecer mis valores en un extremo, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Lo cual, en este gráfico podemos observar una serie de fórmulas que nos indica que el final del extremo derecho es igual a la media más 3 por la desviación estándar. Entonces reemplazamos eso con todos nuestros datos, decimos igual la media más, entre paréntesis, 3 por la desviación estándar. Entonces eso nos quiere decir que hay 6300 por un extremo y por el otro extremo es la media menos 3 por la desviación estándar. Entonces, reemplazando nos da un valor de 5700 en el otro extremo. Debemos reconocer que en un extremo hay el 50% y en el otro el 50%. Entonces, es 300 en un lado y 300 en el otro. Bien, y para eso tenemos que anotar una columna donde se encuentran estos valores. Es decir, comenzando con 5700, aquí está 5700. A estos 5700 yo le voy a aumentar una amplitud de 50. ¿Por qué? Porque me está pidiendo un valor inferior a 6250. Si yo le aumento una amplitud equivalente a mi desviación, voy a tener una serie de resultados que me den aumentándole a los valores 5700 más 100, 5800, 5900 y así. Y en ningún momento me va a caer un resultado directamente a 5250. Entonces, nosotros podemos aumentar la amplitud según el requerimiento del resultado o del gráfico que esperamos realizar. Es decir, si aquí tuviese yo solo 6200, lo ideal sería sumarle una amplitud de 100 para que yo aquí en mis valores tenga un resultado exacto que coincida con lo que me están pidiendo. En este caso vamos a sumarle 50 para tener un resultado de 6250, ya que 50 más 50 más 50 aumentándole de 5700, voy a tener un resultado de 6250. Entonces, ¿qué digo? Digo, el valor 5700 más 50. Ya estuvo. Entonces, aquí en esta esquinita, vean que me aparece una cruz negra. Entonces, lo único que yo hago es jalar el resultado hasta donde me salga los
6.300, es decir, el otro extremo de la curva. Hasta este punto, todo claro. Y vean, aquí me salió el 6.250 que andaba buscando, que es que según el enunciado, la premisa o el requerimiento, me sale. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor a 6.250? Vean. Entonces, vamos a respondiendo esa pregunta. Ya marqué ahí, ya delimité ahí mi resultado en valores. Ahora, ¿qué sigue? Calcular el área de la probabilidad, es decir, cuánto vale cada uno de estos valores en la curva. Y para eso yo voy a aplicar la fórmula. Igual, distribución, punto normal, punto n. Primer valor, el valor, es decir, aquí los 5.700, coma, vamos a fijar la fórmula, es la media, aprieto F4, que se fijó, vean, coma, la desviación estándar, 100, F4 también ya se fijó, coma 0. A diferencia de los ejercicios anteriores donde aplicábamos el 1, era para saber el valor acumulado hasta ese número. Es decir, que si yo tenía los 5.700, se acumulaban todos los números y las probabilidades hasta 5.700. Entonces, cuando aprieto 0, solo da el valor que tiene los 5.700 en ese punto. Es decir, la probabilidad de 5.700. Y solo la probabilidad de 5.700. ¿Vale? Es decir, la probabilidad bruta. Y le damos Enter. Y nos va a salir 0.00044. Entonces, como ya calculé eso y ya fijé mis valores, lo único que yo tengo que hacer es jalar el resultado hasta los 6.250, que es hasta donde yo quiero graficar. Ya este es el área de la probabilidad. Y luego ponemos la curva. Entonces, lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Distribución normal, punto n, seleccionamos los valores, 5.700, coma, la media, coma, la desviación estándar y 0, ¿no? Porque en este caso estamos trabajando con probabilidades brutas. Ok, aquí se coló esta letra y estuvo. Vamos a tener los mismos resultados. Exactamente los mismos. Vean. Listo. Ahora lo que debemos hacer es graficar, es decir, seleccionar los valores para hacer mi gráfico. ¿Cómo lo hago? Aquí ya lo he hecho todo detallado, todo bonito, pero lo vamos a volver a hacer aquí al lado para ustedes. ¿Dónde? Vamos a seleccionar estos valores. Apretamos control. Seleccionamos así parcialmente apretando control. Es decir, selecciono, aprieto control, aprieto control, selecciono, se me va esta cosa, aprieto control y selecciono, o sea, selecciono, aprieto control y sigo apretando control, no lo dejo de apretar y selecciono el otro. Una vez ya seleccionado los valores enteros, es decir, el valor de X y el valor que yo le denominé curva normal, vamos a irnos a insertar. Buscamos el gráfico, aquí, dispersión, y vamos a seleccionar este de aquí. Vean, me salió la curva. Lo vamos a mover aquí.
Está un poquito lento mi computadora, pero ya nos salió la curva. Vean, la curva normal está muy bonita. Y en lo que se mueve, vamos a seleccionar ahora sí, mover aquí. Vamos a seleccionar esta curva y quiero cambiarle de gráfico, pero esta cosa no me deja. Vamos a darle a cambiar de gráfico y vamos a seleccionar área. Vean, ahí está el área. Ahora lo que vamos a hacer es tocar en medio del gráfico. Vamos a ver que sigue, me sale aquí. Vamos a darle a seleccionar datos. Pero antes vamos a darle a seleccionar datos. Y aquí vamos a agregar una columna. Es decir, vamos a agregar esto, el área que queremos marcar. Área de probabilidad. Y aquí donde dice valores de la serie, vamos a seleccionar estos valores y le vamos a dar a aceptar. Vean que entonces se marcó todo el área menos una pequeña colita, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que según el enunciado que era que la resistencia debía ser menor a 250 de la muestra. Mi probabilidad era igual a los 99.48%. Se dan cuenta que ese 99.48% es casi toda el área de la curva normal, a excepción de un pequeño porcentaje. Esos restándole 100 menos los 99.48% me va a quedar como 0.5%, 0.4%, exacto. Entonces esa resta es esta pequeña cola que está de otro color, que aquí en mi primer intento yo lo hice al revés, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que como dice menor, entonces la probabilidad va a ser todo lo que esté del lado izquierdo de los 6250. Y así podemos hacer graficar el inciso C, incluso el inciso B. Ahora, aquí lo podemos hacer más bonito. Miren, se dan cuenta que aquí directamente comienza con 5700 a 6300. En el caso en el que no les aparezca así, ustedes pueden aquí seleccionar aquí abajito y se van a formato de eje, al tamaño, buscan el margen inferior y superior, opciones de eje, aquí está, siguen buscando, quiero hacer más grande si quieren. En mi caso yo veo todo esto de diferente color y me cuesta un poco buscar la opción de tamaño de margen. Aquí también lo pueden buscar, estamos buscando el mínimo y el máximo. Listo. Aquí vamos a seleccionarlo. Aquí está, dar formato, líneas de división, dar formato de eje aquí. Listo.
La cosa es que de un extremo al otro se encuentra el tope del gráfico. Ahora, ya tenemos nuestro gráfico, tenemos expresado de cuál es todo el área que cubre ese 99.48%, y podemos hacer lo mismo con el inciso B, que es que esté entre 5.800 y 5.900. Entonces buscamos aquí, como ya está establecido nuestro gráfico, entonces decimos que esté entre los 5.800 y 5.900. Entonces aquí vamos a completar nuestra curva. Se dan cuenta que se volvió a llenar. En este caso no. Vamos a buscar, entonces buscamos 5.800. Vamos a borrar todo esto. 5.800 y 5.900. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y está. Vean que la probabilidad de que esté entre 5.800 y 5.900 va a ser igual a toda esta área que está de este extremo. Y así podemos jugar y ver, ¿no?, según los requerimientos, el área que cubre cierta probabilidad. En este caso está de esta manera. Y pues eso sería todo. E incluso de superior, inferior, sería determinar, básicamente hacer un gráfico y a ese mismo gráfico sumarle otro gráfico para que el que seleccionamos primero se quede como base y el que seleccionamos por encima podamos jugar con ese y determinar las áreas correspondientes. Eso sería todo, muchas gracias, y el Excel se los voy a pasar al grupo de WhatsApp.